Capítulo 43. El protagonista muere. Todo termina. Ming-Fan animó. ¡Jimei! ¡Buen golpe! Nin Jinjin dijo débilmente. No, en realidad no fui yo. Ming-Fan alentó. No tengas miedo. Si la golpeas, entonces la golpeas. Todos vieron que ella empezó. A pesar de que las otras personas no la han lastimado por la bondad de sus corazones, aún así lanzó un ataque furtivo sobre ellos. ¡Se lo merece! Todos los discípulos de la cumbre Qinjin intervinieron. Brillantes lágrimas relucían en los ojos de la joven maestra del palacio. ¡Ustedes! ¿Cómo se atreven a golpearme? ¡Ni siquiera mi padre me ha golpeado antes! Nin Jinjin. No, realmente no fui yo. Ming-Fan la interrumpió y escupió. Tú eres la que la golpeó. Recuerda, si los discípulos de la cumbre Qinjin están siendo acosados, debemos devolverlo al doble. Si no lo hacemos, somos indignos de las enseñanzas de Shizun. Shen Jinchu animó en su mente junto con el resto de los discípulos. Este niño Ming-Fan realmente tomó mis enseñanzas en serio. Cierto. Es exactamente así. Ojo por ojo. Shen Jinchu se deslizó a hurtadillas entre la multitud de discípulos del palacio Huanghua y finalmente atrapó a ese aullante, chillón, viejo gato. Sin importar lo estúpidos que fueran, aún deberían poder notar que algo no estaba bien. La joven maestra del palacio ahuecó sus grandes mejillas rojas, las cuales parecían estar extremadamente incómodas, y lo miró con una oleada de resentimiento. ¡Oye! ¿Quién eres exactamente? ¿Quién es la audacia de burlarte así de mí? Los discípulos del palacio Huanghua lo rodearon completamente y gritaron. ¡La maestra del palacio se está haciendo una pregunta! Shen Jinchu se inclinó y liberó al gato. Cuando se enderezó, señaló al discípulo que estaba encorvado, oculto en la parte de atrás. Él dijo, ¿por qué no están preguntando quién es ese? Los ojos de todos se enfocaron instantáneamente en esa persona. La joven maestra del palacio, actualmente, estaba en un ataque de ira y al principio solo miró al discípulo. Inesperadamente, cuanto más miraba, más sentía que algo no estaba del todo bien y que no podía ser molestada con Shen Jinchu por el momento. Ella examinó y dijo con recelo. ¿Quién eres? ¿Por qué te ves así? ¿De verdad eres del palacio Huanghua? ¿Por qué nunca antes te he visto? Este discípulo vaciló y no habló. Después, ella se giró hacia sus subordinados. ¿Qué hay de ustedes, chicos? ¿Quién lo conoce? Ese discípulo vio que las cosas no se veían muy bien y dejó escapar un extraño grito. Todos apuntaron sus espadas hacia él. Shen Jinchu inhaló profundamente y gritó. ¡No se acerquen a él! Al mismo tiempo, tomó otra hoja verde y la lanzó con un movimiento de su muñeca. Esta vez, Ming-Fan también vio la fuerza detrás de esa hoja. No solo Nin Jinjin, y quedó atónito. La hoja verde se cindió por el aire con el resplandor de la energía espiritual de una espada y cortó la túnica exterior del discípulo, exponiendo la piel y la carne en el interior. Esta vez, todos parecían como si hubiesen visto un fantasma y siguieron retrocediendo. Algunos incluso chillaron y huyeron inmediatamente de la tienda de vinos. ¡Piel escarlata! Era exactamente lo que Shen Jinchu había adivinado. Basado en lo que sabía, solo había un tipo de persona que actuaría así. Un sembrador quien se había disfrazado a sí mismo como un humano común, ya que solo pintó sus extremidades expuestas del mismo color que la piel humana, y no se molestó con el resto de su cuerpo. Su identidad fue revelada en el lugar. El sembrador decidió que básicamente no tenía nada que perder, y se cargó hacia adelante con un fuerte grito y ojos inyectados en sangre. La mayoría de estos discípulos eran jóvenes menores que no habían ido a la ciudad Jinlan la última vez. Solo habían oído de esta extraña criatura, pero nunca la habían visto antes. Sin embargo, en ese momento, realmente apareció frente a ellos, sí. Además, lanzándose locamente a cualquier persona a la vista, asustándolos a todos. Shen Jinchu vio que el sembrador estaba a punto de lanzarse sobre un discípulo de la cumbre Qinjin y rápidamente apareció frente a él, golpeando su pie contra su pecho. La patada mandó volando la cosa hacia 2 mesas, arrojando violentamente sangre fresca. Miró hacia atrás y gritó, ¿por qué no se van? Nin Jinjin estaba llorando y riendo al mismo tiempo. ¿Shizun? ¿Eres Shizun? No puede ser. ¿Puedes reconocerme incluso con una amarillenta barba marrón pegada por toda mi cara? A pesar de que estaba un poquito conmovido, si ella no se iba en un momento como este y en su lugar se quedaba atrás para arrastrarlo hacia abajo, incluso revelando su verdadera identidad debajo de su disfraz, efectivamente su coeficiente intelectual aún era bajo. Cuando vio que el sembrador estaba a punto de precipitarse obstinadamente de nuevo, Shen Jinchu usó una mano para empujar a Nin Jinjin cálida y gentilmente, mientras usaba su otra mano para enviar un ataque de fuego fría y severamente. No lo golpeó. No, nunca fue enviado. Un bocado de sangre que se ocultó en el cuerpo de Shen Jinchu durante muchos años se alzó de nuevo, lentamente por su garganta. Realmente tenía suficiente de este veneno sin cura, que le gustaba joderlo en momentos críticos. Chasqueó varias veces seguidas, pero ni siquiera una chispa apareció. Era como un encendedor que se había quedado sin combustible, y sin importar cuántas veces chasqueara,
Simplemente no podía encender ninguna chispa. Shen Qingqiu estaba nervioso y exasperado, pero el sembrador ya se había precipitado y agarrado su muslo. Shen Qingqiu, subconscientemente, levantó su mano derecha, plagada de desgracias. De hecho, 3 manchas rojas aparecieron y comenzaron a extenderse alegremente a una velocidad visible a simple vista. Esto era injusto. ¿Por qué? ¡Cada vez lo infectaba tan rápido! Tal vez con su dolor e indignación sirviendo de combustible, su último chasquido finalmente hizo que una bola de explosivo fuego se encendiera entre sus dedos. Shen Qingqiu envió volando, con una patada, al sembrador que estaba abrazando su muslo antes de descendir hacia abajo con una llameante bola de fuego en su mano. El cuerpo del sembrador fue obliterado en medio de las llamas y los sonidos de chillidos. Ning Jinjin y Min Fan se lanzaron llorosos, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¡Shizun! Los otros discípulos de la cumbre Qingying también querían unirse a la diversión, pero fueron rápidamente forzados a retirarse con la mirada de «¡Sal y corre 500 vueltas!» de Shizun. Como su disfraz ya estaba arruinado, Shen Qingqiu se frotó la cara con sus manos y recuperó su aspecto original. Preguntó, «¿Alguien fue infectado?» Luego, con sinceridad y seriedad, dijo las líneas que siempre había querido decirle a alguien más. «¡Rápido! ¡Tome la medicina! ¡No deben dejar de tomar la medicina!» Una voz femenina y una masculina, una alta y otra baja, sollozaban en sus oídos. «¡Shizun! ¡Al fin te encontramos! ¡Shizun! ¡Este discípulo te ha extrañado tanto!» Shen Qingqiu aún tenía que responder, cuando su espalda se enfrió repentinamente. Hizo a un lado a los 2 discípulos cuando la espada Shuya salió volando de sus túnicas y bloqueó el látigo de hierro de la joven maestra del palacio con un sonido metálico. Si esta joven maestra del palacio podía ser descrita como estando en un ataque de furia durante su anterior disputa con la cumbre Qingying, esta vez sus acciones realmente cargaban con la intención de matar. En sus manos había un látigo corto que podía rebanar como una daga y cortar como un hacha, cruel y amenazador. Shen Qingqiu preguntó francamente, «¿Estás loca? ¿De dónde sacas tal vigoroso enojo todos los días?» Él había querido hacer esta pregunta hace mucho tiempo. La joven maestra del palacio gritó ruidosamente, «¡Traidor! ¡Devuelve las vidas de mi Shishio Nishije!» Al principio, Shen Qingqiu pensó que estaba llorando nuevamente por los discípulos del Palacio Huanghua que fueran asesinados o heridos durante la conferencia de la Alianza Inmortal. ¿Quién sabía que a continuación, la joven maestra del palacio gritaría, «Todo lo que Ma Shishon hizo fue decir algo no muy agradable cuando te estaba encarcelando. Pero tú solo... ¡Él murió tan trágicamente! ¡Tan trágicamente!» ¿Quién era Ma Shishon? ¿Podría ser ese tipo amargado, sarcástico y con el rostro marcado? Shen Qingqiu dijo, «Cuando dejé el Palacio Huanghua, no tomé la vida de una sola persona. ¿Cuál es el significado de que me digas que murió trágicamente?» Miró hacia atrás y preguntó en voz baja, «¿Realmente murió? ¿Qué tan trágicamente?» Min Fan también respondió suavemente, «Realmente murió. Muy, muy trágicamente. Todo su cuerpo estaba azul y podrido, y dicen que fue infectado por el veneno de la raza demoníaca». El veneno de la raza demoníaca realmente sonaba como algo que Luo Binghe haría. La joven maestra del palacio dijo, «No sirve de nada discutir. Hoy te haré pagar por la muerte de los discípulos de mi Palacio Huanghua con tu vida». Shen Qingqiu dijo, «Toda mi vida, nunca he sido bueno usando veneno. Hay miles y miles de formas de matar a los discípulos de tu Palacio Huanghua. Entonces, ¿por qué seleccionaría el método más problemático? Es cierto que me estaba escapando de la prisión, pero ¿quién puede probar que maté a alguien?» Un discípulo del Palacio Huanghua gritó, «Entonces, ¿quién puede probar que no mataste a alguien?» Si este nudo no se desenredaba ahora, temía que las 2 grandes sectas no pudiesen dejar descansar las cosas en el futuro. Shen Qingqiu deliberó por un momento antes de explotar. «¿Qué tiene que decir el discípulo principal, Gonji Xiao, sobre este asunto?» Los ojos de la maestra del palacio se abrieron de par en par, y las lágrimas que originalmente había contenido empezaron a caer de sus ojos nuevamente. «¿Aún te atreves a mencionar a Gonji Shishun?» Apuntó su látigo directamente hacia Shen Qingqiu. ¿Crees que solo porque él está muerto y no queda evidencia, ahora puedes simplemente inventar lo que quieras sobre él? Shen Qingqiu sintió como si fuese golpeado por un rayo. Él atrapó el borde de su látigo con 2 dedos y sospechó que había escuchado algo mal. ¿Qué dijiste? ¿Gonji Xiao murió? ¿Cuándo pasó eso? ¿Quién lo hizo? Incluso en el trabajo original, lo más trágico que le sucedía a Gonji Xiao no era el hecho de que fue asignado a ir a la región más remota del Palacio Huanghua para hacer algún trabajo trivial. La joven maestra del palacio dijo viciosamente, «¿Quién lo hizo? ¿Aún tienes el descaro de preguntar quién lo hizo?»
Todos los discípulos del Palacio Huanghua corrieron hacia adelante a la vez, y ella ordenó: ¡Maten a este despreciable traidor! ¡Y tomen venganza por Gonji Shishon y por Shishon y Shiye que estaban vigilando la prisión de agua! El corazón de Shen Qinxiu se enfrió. Luo Binghe mató a todos los discípulos custodiando la prisión de agua, incluido Gonji Xiao, sin perdonar a nadie. ¿Podían estas más de 100 vidas humanas estar puestas sobre su cabeza? Nin Jinjin dijo con enojo: ¡Nunca podremos explicarte las cosas claramente, niña estúpida! ¿No puedes ver que mi Shizun tampoco sabía sobre esto? Los discípulos de la cumbre Qinjin también entraron inmediatamente en la refriega. Había innumerables espadas, y era demasiado tarde para Shen Qinxiu pensar cuidadosamente. Cuando vio que solo una interminable lucha sucedería si las cosas continuaban así, saltó de la tienda de vinos y dijo suavemente: ¡Salgan! De hecho, a ambos lados no podían ser molestados a seguir luchando, y se mezclaron para exprimirse fuera de la tienda. Una vez que aterrizó en la calle, Shen Qinxiu se quedó sin habla. Un gran grupo de cultivadores que usaban diferentes estilos de ropa estaban de pie en una fila, listos para el combate, mirándolo de modo amenazador. Bien, después de todo, habían causado demasiado caos dentro de la tienda de vinos a su momento, por lo que no tenía mucho sentido si la gente no era atraída, ¿cierto? Con un golpecito de su pie, Shen Qinxiu brincó sobre el techo antes de voltearse y pararse en los aleros hacia arriba. Aspiró una profunda bocanada de aire antes de gritar desde su núcleo: ¡Liu Qingge! Alguien voló en su espada y reprendió furiosamente: ¡Shen Qinxiu! ¡Eres tan malvado! Corriste aquí a propósito y reuniste a toda la mano de obra de varias sectas en un solo lugar. ¿Y para así poder conspirar con la raza demoníaca y acorralar a todos de un solo golpe? ¿Quieres recrear la tragedia de la conferencia de la Alianza Inmortal? ¡Mi clan Bachi no te dejará hacer lo que quieras! A este ritmo, simplemente podían culparlo a él de lo que quisieran, ¿no? Shen Qinxiu no estaba ni siquiera de humor para contraatacar. El agudo silbido de energía de espada vino del este, y una persona vestida de blanco voló sobre su espada tan rápido como un rayo. Tenía demasiado ímpetu, y creó innecesariamente una fuerte ráfaga de viento hasta el punto que arrojó su propia espada a la persona criticona. Liu Qingge se paró firmemente en Cheng Luan, con los brazos cruzados. ¿Qué pasa? Muy fiable, renombrado Maestro Liu, Shen Qinxiu dijo sinceramente. Llévame. Liu Qingge. Shen Qinxiu dijo: mi veneno estalló de nuevo, así que no puedo activar la energía para volar con mi espada. Si no me llevas, solo puedo caer del cielo. Liu Qingge suspiró. Sube. La multitud que observaba desde abajo continuó acusándolo sin cesar con cosas como: la secta de la montaña Sancheon es un pozo de maldad, o la cumbre Baishan y la cumbre Qinjin son cómplices. Pero ambos actuaron como si no pudiesen escuchar nada. La espada Cheng Luan se disparó hacia el cielo, el viento silbando en sus oídos, mientras dejaban muy por detrás al resto de las personas en sus espadas voladoras. Liu Qingge dijo: ¿a dónde? Shen Qinxiu dijo: el techo del edificio más alto de esa ciudad. Por favor, ayúdame un momento a mantener alejadas a estas personas. Liu Qingge dijo: ¿qué demonios te pasa? Si no querías ir a la prisión, ¿por qué no lo dijiste antes en lugar de hacer las cosas tan problemáticas? Incluso si la secta de la montaña Sancheon no sabe cómo navegar por la prisión de agua, ¿pensaste que no sabríamos cómo destrozarla? Shen Qinxiu dijo: eso... no hay necesidad de destrozar la prisión de agua. Liu Qingge dijo: bájate. Shen Qinxiu: solo dije que ya no era necesario, pero en realidad aún estoy agradecido por tus buenas intenciones. No es necesario echarme, ¿verdad? Liu Qingge: algo viene. Shen Qinxiu no dijo nada más e instantáneamente saltó hacia abajo. Las puntas de sus pies aterrizaron en las tejas y se paró en el alero de un techo. El impulso de Cheng Luan era extremadamente fuerte, por lo que Liu Qingge hizo una deslumbrante voltereta hacia atrás en el aire en su espada antes de finalmente detenerse. Miró atentamente a la distancia, y Shen Qinxiu siguió su mirada para otear también. Pero entonces, escuchó una burla venir desde atrás de él. ¿A dónde estás mirando? Shen Qinxiu evitó por poco el caerse del techo por tambalear en el lugar. Ese, espera y verás, inesperadamente, no fue solo palabrería. Eso también tenía sentido. ¿Desde cuando Luo Binghe era alguien que hacía servicio de labios? A pesar de correr el riesgo del contraataque de la espada Shinmu, Luo Binghe aún vino a atraparlo. ¡Qué profundo resentimiento! Luo Binghe los miró inquebrantablemente, su expresión sombría. Lentamente extendió una mano hacia Shen Qinxiu y dijo: ven conmigo. Shen Qinxiu dijo: Gonji Xiao murió. Luo Binghe se congeló. Shen Qinxiu continuó: los discípulos custodiando la prisión de agua también murieron. Luo Binghe, ¿realmente valió la pena intercambiar más de 100 vidas del Palacio Huanghua solo para que yo sea odiado por todos?
Rojo destelló a través de los ojos de Luo Binhe. Dijo fríamente: de todas formas, no creerás nada de lo que te diga. Así que no hay necesidad de estas tonterías. Te lo preguntaré una vez más. ¿Vas a venir o no? Obstinadamente se negó a retraer esa mano. Shen Qingqiu aún no había respondido cuando 10 o más personas repentinamente aparecieron en el aire a su alrededor en espadas voladoras, rodeándolos completamente. El que estaba al mando era ese hombre del clan Bao Qi. Esta vez, su cuerpo parecía estar un poco más abajo, como si estuviera usando una postura del caballo en su espada para evitar ser arrojado de nuevo. Gritó: ¡Shen Qingqiu es nuestro! ¡Nadie más debería siquiera pensar en tocar! Luo Binhe giró violentamente su cabeza y gritó: ¡lárguense! Ni siquiera desenfundó su espada antes de que una poderosa ola de energía brotara de él, y parecía haber un silbido agudo en los oídos de todos. Esta vez, las 10 o más personas fueron arrojadas a varios metros de distancia, con espadas y todo. La mitad de ellos incluso se estrelló contra una pared o pilar, causando que sangre fresca brotara de sus bocas. El clan Ba Qi se encontró con un aura verdaderamente poderosa e imperiosa, y fueron borrados completamente. Los observadores dejados atrás estaban todos aterrorizados. El cultivo de este joven vestido de negro era extremadamente excepcional. Entonces, ¿por qué muy pocos habían escuchado su nombre antes? Liu Qingge empujó a Shen Qingqiu. Ve, haz lo que tengas que hacer. Shen Qingqiu dijo: ¿puedes manejarlo tú solo? 5-2. 5-2. No ha olvidado esta puntuación. Él había llamado a Liu Qingge solo porque quería que lo ayudara a ocuparse de algunas de las papas pequeñas y que convenientemente le diera un respiro en el camino. ¡No quería traer a la desgracia a su cabeza! Pero estos dos eran personajes que no escucharían obedientemente a otra persona. En absoluto. Con un poco de desacuerdo, no. Sin una sola palabra. Ambos empezaron a pelear. La espada Shenluan era extremadamente poderosa, pero Luo Binhe no sacó su espada. En su lugar, energía espiritual comenzó a reunirse en su mano y enfrentó el ataque de frente, utilizando su palma como una cuchilla. Shen Qingqiu sabía por qué no podía sacar su espada. No había lugar para un solo error durante un duelo entre dos maestros, y este era el tipo de momento en el que era más fácil ser absorbido hacia el vacío por la espada Shinmo. Si la energía demoníaca invadía y apoderaba su mente con la intención de matar mientras todos estaban mirando, entonces no valdría la pena. Luo Binhe, en realidad, tenía 2 sistemas de cultivo en su cuerpo. Un conjunto era para la energía espiritual y el otro era para la energía demoníaca. Como su sangre mixta se había combinado exitosamente, los 2 sistemas de cultivo coexistían pacíficamente y funcionaban bien por sus cuentas. Si lo necesitaba, incluso podía usar 2 ataques diferentes en sus manos derecha e izquierda respectivamente y combinarlos para presumir. Pero en este momento, en primer lugar, no podía sacar su espada y en segundo lugar, no era conveniente para él usar energía demoníaca. No había manera de contener su poder destructivo. Y así, inesperadamente, estaba en el mismo nivel de Liu Qingge. Una explosión de enorme ruido sacudió el techo, y el arco iris blanco de una energía espiritual estalló. Estaban luchando muy intensamente, por lo que los cultivadores de abajo, quienes eran de las diferentes sectas, no se atrevían a simplemente precipitarse dentro. Incluso un novato sin cerebro quien nunca antes había experimentado tal cosa podía ver que si siquiera apenas tocaba las 2 auras asesinas de ambos, no necesitaría cultivación para salir volando instantáneamente. Luchaban tan ferozmente que Shen Qingqiu también sintió un prurito en su corazón. Si no fuera por Sin Cura, activándose en un momento tan inconveniente, él de verdad, de igual forma hubiera querido ir arriba y pelear un poco también. Desafortunadamente, el tiempo estaba por terminar. Entrecerró sus ojos y miró al cielo antes de saltar al piso más alto del edificio. El viento silbó junto a él cuando se paró en el techo, como si pudiera soplarlo lejos de inmediato. Luo Binhe lo miró desde lejos, y de repente sintió un estallido de impaciencia. No estaba de humor para continuar luchando, y la crueldad se elevó bruscamente en sus ojos mientras colocaba su mano en la empuñadura de la larga espada en su espalda. ¿Realmente se atrevería a sacar su espada aquí? Shen Qingqiu dijo apresuradamente. ¡Luo Binhe, no seas impulsivo! Luo Binhe dijo severamente. ¡Demasiado tarde! Con un movimiento de su muñeca, la espada Shinmo se deslizó hacia afuera, rodeada por una visible, hormigueante energía negra. Shenluan apuñaló directamente hacia él, y Luo Binhe golpeó ligeramente el borde de la espada Shinmo, que era tan delgada como el ala de una cigarra. Parecía como si oleadas y oladas de terroríficas intenciones resumaran lentamente del centro de la espada, y Shenluan se detuvo por completo en medio del aire. Shenluan no estaba obedeciendo su orden.
Liu Qingge nunca antes había encontrado este tipo de situación, y su shock momentáneo fue difícil de ocultar. Pero Shen Qingqiu sabía que la situación era seria. Si Luo Binghe fuera, de verdad, contraatacada por la espada Shinmo en este momento, entonces la gente aquí en la ciudad Huayue y en un radio de 100 kilómetros, todos, ya no tendrían que vivir más. Como último recurso, la espada Shuya dejó su funda y Shen Qingqiu dijo: ¡Luo Binghe, ven aquí! Deberíamos arreglar las cosas hoy. Luo Binghe levantó su cabeza y lo miró ominosamente. En el siguiente momento, apareció a unos 3 pies delante de él antes de levantar su mano para crear una formación que cubría toda la mitad superior del techo, apartándolos de todos los demás. Él se rió con una expresión torcida. ¿Arreglar las cosas? ¿Cómo quieres arreglar las cosas? Shizun, ¿podemos tú y yo aún arreglar las cosas limpiamente a estas alturas? ¿Cómo podían no arreglar las cosas limpiamente? Shen Qingqiu tomó un suave respiro de aire. A pesar de que estaba sosteniendo su espada en su mano, no tenía intención de cruzar espadas. En realidad, no podía hacer mucho en este momento, incluso con esta espada. Dijo con sinceridad: ¿Cómo están las cosas? No tengo mucho que decir. Como es esperado, incluso si cada truco es usado, es difícil desobedecer al destino. Luo Binghe se burló. ¿Destino? ¿Qué es el destino? ¿Es permitir que un niño de 4 años sea intimidado y humillado sin que nadie le eche una mano? ¿Es dejar que una anciana inocente muera de ira y hambre? Con cada oración, daba un paso más agresivamente. ¿O es permitirme pelear con un perro por un pedazo de comida? ¿O es permitir que la persona a quien yo admire genuinamente y de todo corazón me engañe, me abandone, me traicione y me empuje personalmente al lugar peor que el purgatorio? Dijo. Shizun, mira, soy lo suficientemente fuerte como soy ahora. ¿Sabes cómo pasé estos 3 años bajo tierra? Durante esos 3 años, en ese interminable abismo, todo lo que hice fue pasar cada momento, cada segundo, pensando en Shizun. Pensando en por qué Shizun me trataría así. ¿Por qué ni siquiera me darías una oportunidad para explicar o rogar por misericordia? ¿Quieres que reconozca que este es el destino que me asignaron los cielos? Pensé sobre ello por tanto tiempo. Y ahora finalmente lo entiendo. En la sonrisa de Luo Binghe había un indicio de salvajismo. Nada de eso es importante. Es suficiente si hago lo que yo quiera hacer. El destino no existe. ¿O sí? Entonces es algo que debería ser pisoteado bajo mis pies. El abrasador sol estaba directamente por encima, y lo último de las nubes también desapareció sin dejar rastro. La luz del sol inundó toda la ciudad, haciendo brillar todo radiantemente, como si oro puro hubiese sido derramado por toda la tierra. Shen Qingqiu apartó la mirada del cielo, debido a que había estado mirando directamente al sol. Parecía como si hubiera algunas lágrimas brillando en sus ojos. A pesar de que no había habido ninguna otra alternativa, él realmente había jugado un gran papel para que Luo Binghe llegase hoy a este punto, convirtiéndolo en un oscuro joven que era vengativo contra la sociedad. Su intención original había sido evitar que Luo Binghe llegara a los extremos. Pero todo lo que hizo no solo no logró alcanzar ningún propósito real, sino que también esculpió el odio y el resentimiento de Luo Binghe, incluso aún más profundo en él. Cuando Luo Binghe vio su expresión, se suavizó repentinamente y no pudo evitar sentirse un poco ofuscado. Pero simultáneamente, un feroz, agudo dolor de cabeza atravesó su cabeza. Él apretó sus dientes y agarró fuertemente la espada Shinmo, la cual estaba intentando luchar para liberarse. No es bueno. Por lo menos, no podía ser contraatacado por ella aquí. De repente, Shen Qingqiu dijo en una voz suave: «No dejes que suprima tu corazón». Cuando escuchó esta voz, fue repentinamente devuelto a sus años en la cumbre Qingjin. Fue aún más difícil para Luo Binghe controlarse. Se sintió como si hubiera un cuchillo afilado agitando su mente, y las llamas negras rodeando la espada Shinmo brotaron abruptamente. Esta vez, lo presionaron violentamente, y Luo Binghe estaba luchando por soportar el severo dolor, cuando repentinamente sintió a alguien abrazarlo gentilmente. Como el colapso de una vasta represa, una explosión de energía espiritual inundó el cuerpo de Luo Binghe, trayendo un alivio similar a una tormenta torrencial después de una larga sequía. En un instante, extinguió la energía maligna de la espada Shinmo, con la que actualmente se encontraba en un punto muerto. La respiración de Luo Binghe se equilibró, y todo volvió a la normalidad. Pero inmediatamente, su corazón se enfrió. ¡Autodestrucción!
Algunas de las personas bajo el techo ya estaban jadeando, gritando. ¡Ah! ¡Shen Qingqiu! ¡Se autodestruyó! Shen Qingqiu dejó ir a Luo Binghe y se movió hacia atrás lentamente, tambaleándose una vez. La espada Shuya cayó primero. Su maestro ya había autodestruido su energía espiritual, y una espada solo estaba allí si su maestro estaba. Se rompió en numerosos pedazos en medio del aire. Shen Qingqiu siempre tuvo el mal hábito de tragarse su sangre de vuelta a la garganta, pero en ese momento ya no podía tragarla. Después de que su energía espiritual se destruyera por completo, ahora era un bueno para nada, que era incluso peor que una persona común y corriente. Su voz era ligera y bullante, y la mayor parte de ella fue soplada por el viento. Pero Luo Binghe aún así pudo escuchar claramente. Lo que dijo fue: todo lo que sucedió en el pasado, hoy te lo pagaré todo. Podía ser considerado un acto final de bondad. Después, se tambaleó hacia atrás y cayó del techo. Al principio, Luo Binghe solo lo miró con la mirada vacía, y fue como si todo hubiera sido ralentizado para él varias veces en ese segundo. Incluso el momento en el que Shen Qingqiu cayó fue tan lento que fue incomparablemente claro. El cuerpo que estaba cayendo en medio del aire era como una cometa de papel manchada en sangre. Fue solo cuando el cuerpo de Luo Binghe comenzó a moverse por su cuenta, luchando para trepar a Shen Qingqiu antes que golpear el suelo, cuando descubrió que el pecho de Shen Qingqiu era ligero y endeble. Su cuerpo estaba vacío de energía espiritual. Realmente parecía una cometa de papel que se rompería con un rasgón. Ni siquiera necesitaba rasgar algo. Ya estaba roto. Aún no se atrevía a creerlo. ¿No que lo que más detestaba Shizun era su clase? ¿No estaba siempre reacio a acercarse a él? ¿No trazó una clara línea entre ellos? Entonces, ¿por qué le diría que controlara su corazón tan suavemente? Tan suavemente como en ese entonces, en el último momento. ¿Por qué no dudó en autodestruir su alma y ayudar a Luo Binghe a reprimir el contraataque del espada de Shinmo? Parecía que había gente gritando cosas como «¡Ejecuten al demonio! ¡Y justicia por encima de la lealtad!» a su alrededor. El interior de la cabeza de Luo Binghe era confuso desastre, y solo podía sostener a Shen Qingqiu y murmurar: «Shizun». Los discípulos de la cumbre Qingyun y los discípulos del palacio Huanghua lucharon entre sí todo el camino hasta que finalmente los alcanzaron. Nin Jinjin había escuchado hace mucho tiempo que Luo Binghe no estaba muerto, y estaba sorprendido y feliz de reunirse con él. Pero luego vio a Shen Qingqiu, cuyos ojos ya estaban cerrados pacíficamente. Las palabras que estaba a punto de decir cambiaron repentinamente, y ella dijo, temblando: «Luo, Shizun, ¿qué le pasa?» Liu Qinghe se acercó. Aún había un rastro de sangre al lado de sus labios, y dijo con una expresión pesada: «¡Está muerto!». Todos los discípulos quedaron estupefactos. De repente, Minfang gritó: «¿Quién lo mató?». Los ojos de todos aterrizaron en Luo Binghe. Aunque, hablando estrictamente, Luo Binghe no podía ser considerado como el que lo mató, pero Shen Qingqiu, de hecho, se autodestruyó y murió delante de él. Minfang y la multitud de discípulos detrás de él, todos sacaron sus espadas listos para atacar. Liu Qinghe dijo: «Todos ustedes no pueden derrotarlo». Los ojos de Minfang sangraban carmesí. ¡Liu Shishu! Entonces Liu Shishu puede matarlo y tomar venganza por Shizun, ¿verdad? Liu Qinghe dijo lisamente: «Yo tampoco puedo derrotarlo». Minfang se atragantó. Liu Qinghe limpió los rastros de sangre junto a sus labios y dijo: «Él no mató a Shen Qingqiu, pero a pesar de que no fue asesinado por él, sí murió por él», dijo Liu Qinghe, una palabra a la vez, como una afilada espada siendo sacada. «La secta de la montaña Sanqiun debe vengar este delito». Luo Binghe hizo oídos sordos a todo lo demás, extremadamente agitado y sin saber qué hacer. Aún estaba sosteniendo el cuerpo de Shen Qingqiu, el cual se estaba enfriando rápidamente. Parecía que quería llamarlo ruidosamente y sacudirlo con fuerza para despertarlo, pero no se atrevió a hacerlo, como si temiera ser regañado. Dijo lentamente: «¿Shizun?». Minfang gritó: «¡Ya no lo llames Shizun! Él no puede soportar la responsabilidad de ser llamado tu Shizun. Mi compañero Shidi, ¿a quién le importa si no podemos derrotarlo? A lo mucho, solo seremos golpeados a muerte por él». Nin Jinjin levantó una mano para detenerlo. Minfang fue atrapado por un arranque de ira,
y pensó que Nin Jinjin aún estaba recordando su antiguo afecto por Luo Binghe. Él acusó: ¡Shimei! ¡Ya ha llegado a este punto! ¿Por qué sigues siendo infantil? Nin Jinjin dijo: ¡cállate! Incluso si te apresuras y cortejas la muerte, lo sabría Shizun. ¿Qué diría él si supiera? Shizun preferiría ser infectado él mismo antes que dejarnos sufrir o que se aprovechen de nosotros. Así de poco atesoras tu vida. Durante tantos años, Nin Jinjin siempre tuvo la encantadora actitud de una joven doncella, cuando de repente se volvió inquebrantable. En ese momento, Minfan estuvo completamente aturdido. Después de una larga pausa, las lágrimas comenzaron a caer abruptamente de sus ojos. Él sollozó y lloriqueó mientras decía tristemente: pero, si es así, Shizun fue tratado muy injustamente. Claramente él no lo hizo. Sin embargo, todos dijeron que confabuló con la raza demoníaca, que mató personas, que es una escoria. Así que lo encerraron en la prisión de agua. Ni siquiera tuvo la oportunidad de limpiar su nombre. Estaba ahogado con sollozos. Claramente, a él le gustaba tanto este mocoso. Incluso apostó 5,000 piedras espirituales a él durante la conferencia de la anciana mortal, con grandes expectativas en él. Estaba tan feliz cuando otras personas le elogiaron. Luego no estaba dispuesto a devolver la espada Shengyan a Wang Yanfei, insistiendo en conservarla y haciendo un montículo de espada detrás de la montaña. Tuvo el corazón roto durante tanto tiempo. Y, al final, este es el tipo de destino que encuentra. Luo Binghe escuchó débilmente, como si estuviera en medio de un sueño, y medio en la realidad. Así fue. En ese entonces, Shizun también tenía, en realidad, el corazón muy roto. Nin Jinjin dio un paso adelante, y aunque los bordes de sus ojos brillaban de rojo, el tono de su voz era firme. Ella dijo: Luo, aunque no estuvimos allí durante el debacle de la ciudad Qinlan, todos nos enteramos. No sé por qué no regresaste a la secta de la montaña Senchion o a la cumbre Qinjin a pesar de que no moriste. Y tampoco sé por qué no apoyaste a Shizun. Incluso sé menos sobre qué sucedió exactamente en la conferencia de la Alianza Inmortal. Pero muy al menos, la amabilidad de Shizun de criarte y de entrenarte a lo largo de los años, así como su tierno afecto por ti y su deseo de protegerte, no fueron falsos. Todo el mundo sabía esto naturalmente. Después de una pausa, continuó: si sientes que Shizun no fue bueno contigo hace mucho tiempo, entonces piensa en el día que perdiste tu colgante de jade. Shizun y el resto fueron atacados inexplicablemente. Y también debes haber pensado que algo no estaba de todo bien. No hay ninguna otra persona en la cumbre Qinjin que sacaría hojas y las enviaría como armas para enseñar a otros una pequeña lección. Luo Binghe involuntariamente sostuvo a Shen Qinchu más cerca. Dijo en voz baja: estaba equivocado. Shizun, yo realmente... sé que estaba equivocado. Yo no quería matarte. Nin Jinjin dijo fuertemente: todo lo que necesita ser dicho ya ha sido dicho. Incluso si alguna vez hubo un momento en el que Shizun fue injusto contigo, o si hay algún rencor en tu corazón que no puedes dejar ir hoy, hoy todo se te puede considerar pagado, ¿verdad? A partir de hoy, tú... Cuando llegó a esta parte, igualmente no pudo soportarlo y miró hacia otro lado. Te pido que ya no lo llames Shizun. Pagar. Sí, parecía que Shizun había dicho que le pagaría todo en ese momento. Podría ser que se estaba refiriendo a cuando lo empujó hacia el abismo en el pasado. Entonces hoy, ¿caería de un edificio alto por él? Luo Binghe entró en pánico. No necesito que me lo pagues. Yo simplemente no pude controlar mi ira. Dijo en voz alta para sí mismo. Simplemente no pude controlar mi ira, ya que actuabas como si vieras un fantasma cada vez que me veías. Continuabas hablando y riendo con otras personas como si nada hubiera ocurrido. En el pasado, tú eras así solo conmigo, pero ahora ni siquiera estás dispuesto a hablarme, siempre sospechando de mí. Estaba equivocado. Tartamudeó y balbuceó, limpiando la sangre de la cara de Shen Qinchu mientras hablaba. No te gusta el hecho de que yo sea parte de la raza demoníaca, así que temía que si regresaba directamente a la secta de la montaña Sanchion me echarías. Pensé que si podía aprovecharme del Palacio Huanghua y convertirme en un gran señor del camino justo como tú, tal vez eso te haría feliz. Luo Binghe dijo con voz temblorosa.
Jisoo, yo de verdad